¿Alguna vez te has preguntado si el futuro de las naciones ya estaba escrito mucho antes de que la historia moderna comenzara a desarrollarse? Al observar el mundo contemporáneo, con sus innumerables conflictos centenarios, alianzas políticas complejas y tensiones que parecen no tener fin, surge una interrogante fascinante. ¿Hasta qué punto las Sagradas Escrituras anticiparon los caminos que seguirían los países que hoy dominan los titulares internacionales? Y más específicamente, ¿qué revelan exactamente sobre Irán? Lo que muy pocos comprenden es que Irán, antiguamente conocido como el poderoso imperio persa, desempeña un papel silencioso pero extraordinariamente influyente en las profecías y los registros sagrados de la Biblia. Aunque su nombre moderno quizás no aparezca de manera directa en las traducciones contemporáneas, sus acciones futuras, su influencia geopolítica y hasta su destino final están descritos con detalles asombrosamente precisos en textos que fueron escritos hace más de 2 milenios. ¿Te has cuestionado alguna vez por qué Irán se encuentra involucrado en tantos de los dilemas más significativos del mundo actual? ¿Será meramente una cuestión de geopolítica moderna? ¿O existe algo mucho más profundo, algo de naturaleza espiritual y profética que ya fue anticipado en las Escrituras sagradas? La respuesta a estas preguntas podría transformar completamente tu comprensión de los eventos mundiales actuales. En este análisis exhaustivo, vamos a sumergirnos en algunos de los pasajes bíblicos más raramente discutidos, pero extraordinariamente importantes para entender el papel de Irán en el plan divino. Descubriremos cómo esta nación aparece en la Biblia no simplemente como una antigua civilización del pasado, sino como una pieza fundamental del rompecabezas profético que se está desarrollando ante nuestros ojos en la actualidad. Prepárate para contemplar con una perspectiva completamente nueva aquello que siempre estuvo presente, escrito en las páginas sagradas, pero que muy pocos se han atrevido a conectar con los acontecimientos contemporáneos. Lo que la Biblia nos revela acerca de Irán trasciende considerablemente los límites de la historia que tradicionalmente nos han enseñado en las instituciones educativas. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún contenido profético revelador como este. La identidad oculta. Cuando Persia se convirtió en Irán. Cuando escuchamos mencionar a Irán en las noticias actuales, casi inevitablemente asociamos esta nación con conflictos armados, tensiones políticas internacionales y problemáticas religiosas profundamente enraizadas en la compleja dinámica del Medio Oriente. Sin embargo, lo que muy pocas personas conocen o se detienen a reflexionar es que Irán representa en realidad un personaje ancestral con una identidad diferente, una nación que ya había sido mencionada extensamente en las Sagradas Escrituras bajo otro nombre completamente distinto. El Irán que conocemos en la actualidad llevaba anteriormente el nombre de Persia, una denominación que aparece múltiples veces a lo largo de la Biblia, especialmente en los libros del Antiguo Testamento, y que está directamente relacionada con eventos históricos, proféticos y espirituales de una importancia verdaderamente monumental para la humanidad. Persia fue indiscutiblemente una de las civilizaciones e imperios más grandiosos y poderosos de la antigüedad. Esta magnífica nación desempeñó un papel absolutamente central tanto en el cautiverio como en la posterior liberación del pueblo judío, eventos que marcaron profundamente el curso de la historia sagrada. El rey Ciro el Grande, quien gobernó este vasto imperio con sabiduría y poder extraordinarios, fue uno de los escasos monarcas extranjeros sobre los cuales la Biblia habla en términos excepcionalmente positivos y favorables. De manera verdaderamente sorprendente,
El profeta Isaías llega incluso a referirse a Ciro como el ungido del Señor. Una declaración que causa asombro y desconcierto a muchos estudiosos que nunca habían prestado atención a este detalle tan significativo. Esta designación plantea una pregunta fascinante. ¿Cómo es posible que un rey persa pagano pueda ser llamado el ungido de Dios? Esta denominación revela que las relaciones entre el Altísimo y la antigua Persia eran considerablemente más profundas y complejas de lo que la mayoría de las personas podrían llegar a imaginar. Pero surge una interrogante fundamental que muchos se plantean. ¿Por qué razón la Biblia menciona tan extensamente a Persia y prácticamente nunca utiliza el nombre de Irán? La respuesta es simultáneamente simple y reveladora de aspectos históricos importantes. Las Sagradas Escrituras fueron redactadas durante una época en la cual el nombre oficial de esta región era efectivamente Persia. Fue únicamente durante el siglo XX, específicamente en el año 1935, cuando el nombre oficial se transformó en Irán, siguiendo una solicitud formal del propio gobierno persa de aquel entonces, que deseaba alinear la denominación internacional con la forma en que los habitantes nativos siempre se habían referido a sí mismos y a su territorio. Por consiguiente, cada vez que encontramos en nuestras lecturas bíblicas el nombre de Persia, estamos esencialmente leyendo acerca de lo que en la actualidad conocemos como la República Islámica de Irán. Esta conexión histórica es fundamental para comprender las profecías que involucran a esta nación en los tiempos finales. La primera mención verdaderamente significativa de Persia aparece en el fascinante libro de Daniel. En el capítulo 10, el profeta Daniel relata una experiencia visionaria de naturaleza espiritual, en la cual un ángel le explica que había estado luchando contra el príncipe del reino de Persia durante un período de 21 días consecutivos, y que solamente pudo continuar con su misión cuando el arcángel Miguel acudió en su auxilio para brindarle la asistencia necesaria. Este pasaje, aunque ciertamente enigmático y misterioso, sugiere claramente que detrás del reino terrenal de Persia operaban fuerzas espirituales de gran poder e influencia. En este contexto, no estamos hablando únicamente de gobernantes humanos y autoridades políticas, sino de poderes espirituales que ejercen influencia sobre las naciones y determinan el curso de los eventos mundiales. Esta revelación nos demuestra que Irán, tal como lo conocemos en nuestros días, no es simplemente una nación ordinaria entre tantas otras, sino que posee y siempre ha poseído un papel espiritual de gran importancia en el desarrollo de la historia de la humanidad. Sus acciones y decisiones trascienden el ámbito meramente político para adentrarse en dimensiones espirituales profundas. Otro momento crucial en la narrativa bíblica se encuentra en el libro de Esther. Toda esta extraordinaria historia se desarrolla precisamente dentro de los confines del imperio persa. El rey Asuero, quien históricamente es identificado como Jerjes I, era el monarca de Persia durante aquellos eventos trascendentales. Esther, una joven mujer judía de extraordinario valor y fe, se convierte en reina de este poderoso imperio, y a través de su intervención divina, el pueblo judío es milagrosamente salvado de una exterminación completa y sistemática. Una vez más, observamos que Dios opera activamente dentro del territorio persa. El Altísimo no solamente utiliza a los reyes para cumplir sus propósitos divinos, sino que también coloca a sus siervos fieles, como Esther y Mardoqueo, en posiciones estratégicas y de gran influencia dentro de imperios extranjeros. Esta interacción constante entre Dios y Persia señala hacia algo de naturaleza fundamental y profética. Irán siempre ha formado parte integral de los planes divinos.
ya sea como instrumento de liberación, como en el caso memorable del rey Ciro, o como escenario de milagros e intervenciones divinas, como en la historia inspiradora de Esther. La Biblia demuestra consistentemente que este pueblo no ha sido olvidado por el Creador del universo. Numerosos eruditos y estudiosos de las profecías bíblicas sostienen que Persia también está íntimamente conectada con las profecías relacionadas con los eventos del tiempo del fin. En el libro de Ezequiel, específicamente en el capítulo 38, Persia aparece claramente identificada como una de las naciones que se unirán en una coalición hostil contra Israel durante los últimos tiempos de la historia humana. Aunque esta profecía es indudablemente compleja y ha sido objeto de numerosos debates interpretativos, la presencia específica de Persia en esta lista de naciones enemigas posee una importancia verdaderamente significativa. Esto nos conduce a la comprensión de que incluso en los días finales de la historia, Irán continuará desempeñando un papel crucial y determinante en los eventos mundiales de gran trascendencia. No se trata de considerar a Irán como un enemigo que debemos temer, sino de reconocerlo como una pieza importante del gran plan profético que Dios ha establecido desde la fundación del mundo. Las Escrituras no solamente mencionan a Persia como una nación del pasado, sino que la insertan estratégicamente en momentos clave de la historia espiritual del pueblo de Dios. Aunque el nombre oficial haya cambiado a lo largo de los siglos, la esencia espiritual y el propósito divino que esta nación porta permanecen inalterados. Por esta razón, cuando vemos el nombre de Irán en las noticias internacionales contemporáneas, debemos recordar que esta nación fue el escenario de grandes obras divinas en el pasado y que su destino futuro está directamente conectado con las profecías bíblicas. Irán no surgió de la nada en el contexto de la historia mundial. Ha sido moldeado por la mano de la historia, por el movimiento de los imperios y, según las Escrituras, también por la mano directa de Dios. Si deseamos comprender verdaderamente lo que nos aguarda en el futuro, necesitamos examinar no solamente los titulares periodísticos contemporáneos, sino también los registros sagrados del pasado. En estos registros ancestrales, Persia, el Irán actual, aparece como un nombre que nunca estuvo realmente oculto, sino que simplemente esperaba ser descubierto por aquellos que poseen ojos espirituales para percibir las verdades proféticas que se desarrollan ante nosotros. Las visiones proféticas de Daniel, el futuro de los imperios. Cuando reflexionamos acerca de los profetas que recibieron visiones del futuro de naciones enteras, muy pocos pueden compararse con la magnitud y precisión extraordinaria de las revelaciones que Daniel experimentó a lo largo de su vida ministerial. Este siervo de Dios no solamente profetizó acerca de reinos que surgirían siglos después de su época, sino que también describió detalles tan exactos y específicos que los académicos y estudiosos han quedado divididos entre el asombro reverente y la incredulidad escéptica ante la precisión sobrenatural de sus predicciones. Entre estos poderosos imperios que Daniel vio en sus visiones proféticas, uno se destaca por su fuerza, influencia y importancia histórica: Persia, que corresponde al nombre ancestral de lo que hoy conocemos como Irán. Las visiones de Daniel concernientes a este imperio no fueron meramente observaciones históricas, sino revelaciones proféticas que continúan desarrollándose en nuestros días. En el fascinante capítulo 8 del libro de Daniel, encontramos una visión verdaderamente intrigante y llena de simbolismo profético. El profeta contempla un carnero con dos cuernos distintivos,
uno considerablemente más grande que el otro, que representan simbólicamente a los reyes de Media y Persia, dos naciones que se unieron para formar uno de los imperios más poderosos de la historia antigua. Este carnero simbólico derribaba todo lo que se encontraba a su paso, dominando extensos territorios con una fuerza militar imparable. Luego Daniel observa un macho cabrío con un cuerno prominente y notable que simboliza al imperio griego, aproximándose desde el occidente con una velocidad tan extraordinaria que no toca la tierra mientras se desplaza. La colisión entre estos dos animales simbólicos se describe como una batalla épica entre imperios de proporciones monumentales. El carnero, representando a Persia, finalmente sufre una derrota devastadora ante el avance incontenible del macho cabrío griego. Esta no es simplemente una ilustración simbólica sin fundamento histórico. Daniel describió con una precisión profética absolutamente asombrosa eventos que realmente se materializaron en la historia posterior. El imperio persa se fortaleció enormemente bajo el liderazgo del rey Ciro y sus sucesores dinásticos, dominando vastos territorios del Medio Oriente durante varios siglos. Sin embargo, este poderoso imperio eventualmente fue conquistado por Alejandro Magno, el líder del imperio griego, exactamente como la profecía había anticipado con detalles extraordinarios. Esta visión trasciende una simple lección de historia antigua. Demuestra de manera inequívoca que Dios poseía conocimiento detallado y control absoluto sobre los reinos terrestres, incluyendo específicamente el futuro de lo que hoy conocemos como Irán. Daniel vivió durante el período del dominio babilónico, pero ya estaba profetizando acerca del ascenso y la caída eventual del imperio persa con una precisión que desafía toda explicación natural. Lo más sorprendente de todo es que Daniel hablaba no como alguien que simplemente estaba haciendo predicciones especulativas, sino como alguien que había contemplado con sus propios ojos espirituales eventos que aún no habían ocurrido en el plano físico. Sus descripciones proféticas poseen la precisión y claridad de un testigo ocular de acontecimientos futuros. En otra ocasión memorable, registrada en el capítulo 10, Daniel menciona nuevamente a Persia en un contexto aún más profundo y revelador. Después de un periodo prolongado de ayuno y oración intercesora, recibe una visitación angelical extraordinaria. El ángel le explica que había llegado con 21 días de retraso porque había estado envuelto en una batalla espiritual intensa contra el príncipe de Persia. En este contexto, no estamos tratando con un rey humano ordinario, sino con una entidad espiritual de gran poder que representaba la autoridad demónica que ejercía influencia sobre esta nación específica. El ángel solamente pudo continuar con su misión después de recibir asistencia de Miguel, el arcángel que protege especialmente al pueblo de Israel en las batallas espirituales. Este detalle profético revela una verdad espiritual que trasciende lo visible y tangible. Detrás de las cortinas de las naciones se desarrollan batallas espirituales de proporciones épicas, e Irán, al igual que Persia en la antigüedad, siempre ha estado involucrado en este escenario espiritual de dimensiones cósmicas. Existen fuerzas invisibles que influencian a los reyes, las decisiones políticas, las guerras y las alianzas internacionales. Daniel fue uno de los pocos profetas que tuvo el privilegio extraordinario de contemplar este mundo invisible con una claridad espiritual excepcional. Sus visiones nos permiten comprender que los eventos geopolíticos actuales tienen raíces espirituales profundas. ¿Por qué razón la Biblia se preocupa tanto por revelarnos estas batallas espirituales conectadas específicamente con Persia? La respuesta es que el destino de Irán nunca ha sido neutral en el plan divino.
Esta nación fue un instrumento para la liberación del pueblo judío, como observamos claramente en el ejemplo del rey Ciro, pero también será parte de confrontaciones proféticas futuras, como se describe en otros pasajes bíblicos fundamentales. Es fascinante observar que Daniel, aunque era un cautivo en tierra extranjera, profetizó no solamente acerca de Israel, sino también acerca de los imperios circundantes. Contempló el futuro de Irán, cuando el nombre mismo de Irán aún no existía en el vocabulario geográfico. Más aún, Daniel intercedía, oraba y ayunaba para recibir revelaciones que tocaban el destino de naciones enteras durante siglos venideros. En nuestros días, cuando escuchamos acerca de Irán en las noticias internacionales, sus posiciones antagónicas hacia Israel, sus movimientos en la arena política internacional, debemos recordar que nada de esto ocurre fuera del conocimiento omnisciente de Dios. Daniel ya había contemplado las obras espirituales que operan detrás de esta nación y comprendía que su influencia no era meramente política, sino fundamentalmente espiritual. Este mismo Irán, que fue hogar de reyes como Ciro, también representa un escenario de batallas invisibles y profecías que continúan cumpliéndose en nuestro tiempo presente. Las visiones de Daniel nos enseñan que debemos observar los eventos mundiales con perspectiva espiritual, reconociendo que detrás de cada reino existen fuerzas invisibles luchando por el control y la influencia. La Biblia no menciona a Irán de manera casual o accidental. Lo incluye estratégicamente en las visiones proféticas, porque esta nación porta un legado espiritual desde tiempos ancestrales. Al reflexionar sobre estas verdades, comprendemos que Daniel no solamente registró historia futura, sino que nos invita a contemplar el mundo con ojos espirituales que perciben realidades más profundas que las apariencias superficiales. Nada es exactamente lo que parece ser en la superficie. Detrás de cada reino operan fuerzas invisibles compitiendo por poder e influencia. Irán, tanto en el pasado como en el presente, permanece como una de esas regiones estratégicas en los planes divinos que trascienden las consideraciones meramente políticas. Las guerras proféticas, Irán, en los conflictos del tiempo del fin. Desde épocas ancestrales, la Biblia ha establecido claramente que las guerras entre naciones no son simplemente conflictos territoriales ordinarios o luchas convencionales por poder político y económico. Muchas de estas confrontaciones están íntimamente conectadas con propósitos espirituales y profecías que abarcan períodos de siglos completos. Cuando hablamos específicamente de las guerras que han sido predichas en las Sagradas Escrituras, Persia, el nombre histórico de lo que actualmente conocemos como Irán, aparece prominentemente entre los protagonistas principales de estos eventos escatológicos. Su presencia en las Escrituras, especialmente en el contexto de confrontaciones futuras contra Israel, es considerablemente más relevante y significativa de lo que muchas personas podrían llegar a imaginar. Esta relevancia profética se extiende hasta nuestros días contemporáneos. Uno de los textos más impresionantes y detallados en este sentido se encuentra en el libro de Ezequiel, específicamente en el capítulo 38, donde el profeta describe una coalición masiva de naciones que se levantará contra Israel durante los últimos tiempos de la historia humana. Entre los nombres específicamente mencionados en esta lista profética encontramos a Persia, junto con otras naciones como Cus y Fut, formando una alianza militar de proporciones sin precedentes. Esta confederación profética será encabezada por una figura enigmática identificada como Gog, procedente de la tierra de Magog, quien según la interpretación de numerosos eruditos bíblicos representará al líder de una poderosa confederación que surgirá desde las regiones del norte.
La descripción profética de esta coalición es extraordinariamente detallada y específica. Surge naturalmente la interrogante fundamental: ¿qué papel específico desempeña Persia en esta profecía de dimensiones apocalípticas? ¿Por qué razón Dios decidió mencionar precisamente esta nación entre las muchas otras que existían durante los tiempos del profeta Ezequiel? La respuesta se encuentra en la naturaleza espiritual y estratégica que Persia y el Irán contemporáneo siempre han mantenido en relación con el pueblo escogido de Dios. La mención específica de Persia en este contexto profético no es accidental ni casual. Señala claramente que el papel de esta nación no se limita únicamente al pasado glorioso de los reyes persas, sino que se extiende hasta los días finales de la historia de la humanidad. Esta participación profética abarca tanto el presente como el futuro escatológico. En nuestros días actuales, cuando observamos el Irán moderno, resulta imposible ignorar su posición constante de oposición hacia Israel. Esta nación ha mantenido una postura abiertamente hostil, proporcionando financiamiento a grupos extremistas y amenazando directamente la existencia del Estado de Israel durante décadas consecutivas. Desde una perspectiva política convencional, esto podría parecer simplemente otro conflicto geopolítico regional. Sin embargo, para aquellos que comprenden las escrituras proféticas, esto representa un eco profético que se vuelve progresivamente más audible y claro. Los eventos actuales en el Medio Oriente no son meramente coincidencias políticas, sino el cumplimiento gradual de patrones proféticos establecidos hace milenios. La profecía de Ezequiel 38 no describe únicamente un conflicto físico convencional, sino que habla específicamente de una guerra espiritual que se manifestará en el plano humano, uniendo a múltiples naciones con un objetivo singular: atacar al pueblo escogido de Dios. Según el texto bíblico, Persia estará presente en esta alianza final, desempeñando un papel activo y estratégicamente importante. Pero esta profecía también contiene una verdad que muchos estudiosos tienden a pasar por alto o ignorar completamente. Dios mantiene control absoluto sobre toda la historia humana. Ezequiel declara específicamente que el mismo Señor atraerá a estas naciones para que su poder sea demostrado de manera inequívoca ante el mundo entero. Esto significa que incluso cuando las fuerzas enemigas se organizan en coaliciones aparentemente invencibles, nada escapa del plan divino soberano. Además, la profecía establece claramente que este ataque masivo será completamente frustrado. Dios intervendrá de manera sobrenatural para proteger a su pueblo, y su nombre será conocido y reverenciado entre todas las naciones del mundo. Esta intervención divina será tan dramática y evidente que no podrá ser atribuida a causas naturales o estrategias militares humanas. La presencia específica de Persia en este escenario profético funciona como una clave interpretativa fundamental. Nos ayuda a identificar en qué momento específico de la historia nos encontramos actualmente viviendo. Esta participación iraní en eventos escatológicos sirve como un indicador profético de cronología divina. Otra característica importante que debemos considerar es que este texto fue escrito por Ezequiel aproximadamente en el siglo VI a.C. En aquella época, cuando Persia aún estaba en proceso de ascensión hacia su grandeza imperial, el profeta menciona a esta nación que todavía no había alcanzado su máxima gloria histórica, anticipando no solamente su futura importancia, sino también su participación en eventos de escala mundial durante los últimos tiempos. A lo largo de los siglos, esta profecía ha sido estudiada, debatida e interpretada por teólogos, rabinos y estudiosos de las Escrituras de diversas tradiciones.
Muchos han intentado conectarla con guerras específicas del pasado, pero la realidad es que aún no ha sido completamente cumplida en toda su magnitud profética. El escenario descrito representa un ataque masivo y coordinado contra Israel, seguido por una intervención divina clara y visible que será reconocida por todas las naciones. Este cumplimiento profético completo aún permanece en el futuro cercano. Sin embargo, la creciente influencia de Irán en el Medio Oriente contemporáneo, su aproximación estratégica con naciones como Rusia y Turquía, que también son mencionadas bajo nombres diferentes en las escrituras proféticas, y su continuo antagonismo hacia Israel han llevado a muchos intérpretes proféticos a concluir que estamos más cerca de este escenario bíblico que en cualquier momento anterior de la historia. Debemos comprender claramente que las guerras descritas en la Biblia no son simplemente relatos históricos antiguos o narrativas meramente simbólicas, sino elementos del plan divino, escritos para advertirnos, prepararnos y ayudarnos a reconocer que cada movimiento en el tablero internacional está conectado con propósitos eternos que trascienden la comprensión humana limitada. Persia, que en nuestros días lleva el nombre de Irán, se encuentra en el centro de estos engranajes proféticos. Más importante que intentar predecir fechas exactas o identificar nombres específicos, es desarrollar la capacidad de reconocer las señales proféticas y mantener nuestros ojos espirituales completamente abiertos y alertas. La profecía concerniente a la guerra que involucrará a Persia no es un mensaje de temor paralizante, sino de vigilancia activa y fe inquebrantable, porque al final el Señor demuestra que ninguna alianza formada contra su pueblo podrá jamás prevalecer, proporcionándonos seguridad y esperanza incluso ante las mayores amenazas proféticas imaginables. La relación espiritual entre Irán e Israel, aliados del pasado, enemigos del futuro. Desde tiempos ancestrales, la historia de Irán, representado en las escrituras como el poderoso imperio persa, ha estado sorprendentemente entrelazada con la historia del pueblo de Israel, de maneras que trascienden considerablemente los conflictos modernos o antagonismos contemporáneos. Esta no es simplemente una cuestión de tensiones políticas actuales o rivalidades geopolíticas recientes. La Biblia nos revela que entre estos dos pueblos existe una conexión espiritual profunda, como si sus destinos hubieran estado proféticamente entrelazados desde el mismísimo principio de sus respectivas historias nacionales. Estas relaciones van mucho más allá de consideraciones políticas superficiales y abarcan misiones divinas, liberaciones milagrosas e incluso juicios futuros de dimensiones apocalípticas. Comencemos analizando un episodio histórico del cual muy pocas personas hablan en discusiones contemporáneas. El rey persa Ciro liberó al pueblo judío del cautiverio babilónico, un acto que por sí mismo destruye muchos prejuicios modernos acerca de Irán y su relación histórica con el pueblo judío. Este evento representa uno de los momentos más significativos en la historia de ambas naciones. En el libro de Esdras, capítulo 1, observamos que el Señor despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, para permitir que los judíos regresaran a Jerusalén y reconstruyeran el templo sagrado. Este acto no solamente transformó dramáticamente la historia del pueblo de Israel, sino que también demuestra que Persia, a pesar de ser una nación pagana, fue utilizada por Dios como un instrumento divino de restauración y liberación. Este momento histórico es verdaderamente notable, porque ilustra una alianza improbable pero divinamente orquestada. Fue un período en la historia cuando Irán e Israel se encontraban del mismo lado, el lado de la reconstrucción, la libertad y la restauración espiritual. Esta cooperación no fue un evento aislado o accidental.
En el libro de Nehemías volvemos a observar la benevolencia de los reyes persas, quienes permitieron a los judíos reconstruir no solamente su templo, sino también su ciudad y restaurar completamente su fe ancestral. El imperio persa se convirtió temporalmente en un refugio y apoyo fundamental para el pueblo de Dios durante un periodo crucial de su historia nacional. Pero conforme el tiempo avanzó, los reinos cambiaron y el espíritu que gobernaba a las naciones también experimentó transformaciones significativas. Aquella Persia que una vez fue instrumento de bendición divina, se convirtió, según las profecías bíblicas, en una de las naciones que se levantarán contra Israel en los tiempos finales de la historia humana. ¿Qué exactamente provocó esta transformación? ¿Cómo es posible que dos naciones que una vez estuvieron conectadas por propósitos divinos ahora se encuentren en lados opuestos de una guerra profética? La respuesta se encuentra en Efesios 6, versículo 12, donde el apóstol Pablo nos recuerda que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades espirituales. En otras palabras, detrás de las alianzas y rupturas entre Irán e Israel operan fuerzas espirituales invisibles que actúan en diferentes períodos históricos. La Biblia nos enseña que la guerra entre la luz y las tinieblas no ocurre solamente en el corazón humano individual, sino también en el destino de las naciones enteras. En nuestros tiempos contemporáneos, las relaciones entre Irán e Israel están marcadas por una tensión constante y aparentemente irreconciliable. Irán niega categóricamente el derecho de Israel a existir como Estado soberano y proporciona apoyo material y financiero a grupos que son abiertamente hostiles al pueblo judío. Esta realidad actual resulta impactante cuando se compara con el pasado histórico, pero también representa una confirmación profética extraordinaria. Como ya hemos examinado en la profecía de Ezequiel 38, Persia formará parte de la coalición que se levantará contra Israel en los últimos tiempos. La posición hostil que ya se manifiesta en nuestros días es en realidad una señal clara del acercamiento de los tiempos finales descritos en las profecías bíblicas. Sin embargo, es fundamental comprender que esta hostilidad gubernamental no representa al pueblo iraní en su totalidad. Dentro del propio Irán existe un movimiento creciente de personas que se están convirtiendo al cristianismo, frecuentemente en secreto, arriesgando sus propias vidas por su fe. Existen iglesias clandestinas, conversiones silenciosas y un hambre espiritual genuina entre muchos iraníes que rechazan completamente los caminos de odio impuestos por las autoridades políticas actuales. Esto demuestra que incluso ante la resistencia profética institucional, Dios continúa alcanzando corazones individuales en medio de la oscuridad política y espiritual. Esta realidad revela una de las verdades más profundas acerca de la relación entre Irán e Israel. Aunque se encuentren en lados opuestos en muchos aspectos políticos y proféticos, ambos forman parte integral del plan redentor de Dios para la humanidad. Uno fue escogido para convertirse en el pueblo del pacto divino, mientras que el otro fue utilizado para liberar a ese pueblo cuando se encontraba en cautiverio. Ambos están presentes en las profecías finales que anunciarán el regreso del Mesías a la tierra. Cuando observamos las noticias contemporáneas, generalmente nos dejamos llevar por interpretaciones meramente humanas de los eventos, pero aquellos que contemplan la realidad con los ojos de las Escrituras comprenden que las relaciones entre estos dos pueblos no son el resultado de casualidades históricas, sino un baile profético cuyas coreografías se originaron hace milenios y conducen hacia un desenlace grandioso y definitivo. Los destinos de Irán e Israel se han entrecruzado porque ambos están escritos en las páginas de la Biblia con tinta indeleble.
Cuando las palabras de Dios determinan el curso de una nación, ni siquiera milenios de distancia temporal o cambios de nombres oficiales pueden borrar ese llamamiento divino. Irán no es simplemente un adversario en las profecías escatológicas, sino una señal viviente que nos recuerda que la palabra de Dios se cumple paso a paso ante nuestros propios ojos. Esta relación compleja entre bendición pasada y conflicto futuro nos enseña que en el plan divino, incluso las naciones que parecen oponerse a los propósitos de Dios, eventualmente servirán para glorificar su nombre y demostrar su soberanía absoluta sobre toda la historia humana. El papel futuro de Irán en la profecía, más allá del conflicto. A lo largo de toda la Biblia observamos que Dios mantiene un plan específico y detallado para cada nación del mundo. Algunas aparecen únicamente de manera transitoria en el registro bíblico, mientras que otras, como Persia, actualmente conocida como Irán, reaparecen en momentos decisivos del relato profético que abarca desde la antigüedad hasta los tiempos finales de la historia humana. La presencia de Irán en las profecías bíblicas no termina con los episodios ancestrales que involucraron a reyes como Ciro o con las visiones apocalípticas del profeta Daniel. De hecho, las escrituras indican claramente que Irán desempeñará un papel activo y significativo en los eventos finales del mundo, especialmente en relación con Israel y el cumplimiento de las promesas divinas que se han estado desarrollando durante milenios. Este papel futuro se manifiesta de manera más evidente en los capítulos 38 y 39 de Ezequiel, que describen la famosa guerra de Gog y Magog. En este texto profético observamos una coalición masiva de naciones que se levantarán contra Israel en los días postreros. Entre estas naciones, Persia ocupa una posición prominente y estratégica. Esta guerra no será únicamente física, sino también espiritual y simbólica, representando el último intento de las fuerzas del mal para resistir el plan divino establecido desde la fundación del mundo. Es significativo notar que Persia aparece entre los primeros nombres mencionados inmediatamente después de Gog y Magog, lo cual indica su importancia estratégica en esta confederación final. La Biblia no describe detalladamente cómo será exactamente esta participación iraní, pero establece claramente que ocurrirá en conjunto con otras potencias mundiales, formando una alianza poderosa y aparentemente invencible contra Israel. De esta manera, Irán no es simplemente una figura secundaria en el tablero profético, sino uno de los pilares fundamentales de esta unión final. En el mundo contemporáneo, este escenario profético parece estar tomando forma gradualmente. Irán representa una de las naciones que más abiertamente desafía la existencia de Israel como Estado soberano. Sus declaraciones políticas, su apoyo a grupos extremistas y su búsqueda de armamento avanzado constituyen señales evidentes de un espíritu creciente de confrontación que se alinea perfectamente con las profecías bíblicas. Esta actitud agresiva, que se intensifica progresivamente con el paso del tiempo, encaja perfectamente dentro del marco profético delineado por las escrituras ancestrales. Los eventos que observamos desarrollarse en nuestros días no son meramente coincidencias geopolíticas, sino el cumplimiento gradual de patrones proféticos establecidos hace más de 2 milenios. Sin embargo, existe un detalle crucial que no podemos ignorar. Aunque Irán formará parte de este ataque final, su destino ya está predeterminado en las Sagradas Escrituras. Ezequiel declara categóricamente que Dios intervendrá con poder sobrenatural para proteger a su pueblo. Terremotos devastadores, confusión entre los ejércitos enemigos, lluvias torrenciales, fuego y azufre caerán sobre esta coalición hostil.
El objetivo de Dios en esta intervención divina es singular y claro: demostrar al mundo entero que Él es el Señor soberano y que ninguna alianza de las tinieblas puede prevalecer contra su voluntad perfecta. En otras palabras, aunque Irán participe en el plan contra Israel, este plan será completamente destruido por las manos del mismo Dios Todopoderoso. Precisamente aquí observamos la manifestación de la misericordia divina y la soberanía absoluta del Creador. La intervención del Señor no será únicamente un acto de juicio, sino también un acto de revelación universal. Todas las naciones contemplarán que el pueblo de Israel se encuentra bajo la protección directa del Altísimo, y los pueblos que se levanten contra él conocerán el poder del Dios viviente. No obstante, esto no significa que el pueblo iraní esté condenado irremediablemente. Por el contrario, numerosos cristianos reportan un movimiento espiritual sin precedentes en Irán contemporáneo. Existen testimonios extraordinarios de iglesias domésticas que crecen en silencio, de personas que experimentan visiones de Jesucristo y se convierten al cristianismo, incluso arriesgando sus vidas por esta decisión de fe. Es como si en el mismo periodo en que la nación se dirige hacia el escenario profético de confrontación, Dios estuviera realizando una obra secreta pero poderosa de salvación entre la población civil. Este paradoxo aparente es frecuente en las escrituras bíblicas. Naciones que parecen ser enemigas se convierten en terreno fértil para el Evangelio. Corazones que habían sido endurecidos comienzan a ser tocados por el Espíritu Santo. Esto nos demuestra que el plan final de Dios no es simplemente destrucción, sino también redención integral. Irán, aunque esté profetizado que se convertirá en uno de los aliados de las fuerzas del mal en los tiempos finales, todavía puede participar en el gran avivamiento que precederá al regreso de Cristo a la tierra. Por consiguiente, el papel futuro de Irán es doble y complejo. Por un lado, será un adversario del pueblo de Dios en las batallas escatológicas finales. Por otro lado, también será un campo donde la gracia divina puede florecer abundantemente, donde vidas serán transformadas y donde el nombre de Jesús será exaltado incluso en medio de persecuciones intensas. Esta dualidad profética nos enseña que cuando estudiamos la Biblia y observamos los eventos mundiales contemporáneos, necesitamos mantener un entendimiento espiritual equilibrado. No se trata de tomar lados políticos simplistas, sino de reconocer las señales que apuntan hacia el regreso del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entre estas señales proféticas fundamentales, Irán ocupa una posición que resulta imposible ignorar. Los eventos que observamos desarrollarse en esta nación no son meramente coyunturas políticas pasajeras, sino movimientos que han sido anticipados por los profetas bíblicos durante milenios. En última instancia, Irán nos recuerda constantemente que nada escapa al control soberano del Creador del universo. Incluso cuando los poderosos del mundo se unen para desafiar el plan divino, la victoria final ya está predeterminada por el Dios que conoce el fin desde el principio. Para aquellos que poseen ojos espirituales para discernir, lo que acontece con Irán en nuestros días representa una evidencia adicional de que la Biblia es infalible en sus profecías. El tiempo se agota progresivamente y las profecías se cumplen una tras otra con precisión asombrosa. Los eventos que involucran a Irán no son excepciones a esta regla divina, sino confirmaciones poderosas de que vivimos en los tiempos que los profetas contemplaron en sus visiones hace miles de años. Irán, como señal de los tiempos, el cumplimiento profético en nuestros días. En el complejo tapiz de la profecía bíblica, ciertas naciones emergen como indicadores cronológicos fundamentales que nos ayudan a discernir en qué momento específico de la historia divina nos encontramos viviendo.
Irán, con su rica herencia como la antigua Persia, representa uno de estos marcadores proféticos más significativos y evidentes en nuestro tiempo contemporáneo. Cuando examinamos cuidadosamente las Escrituras y comparamos sus predicciones con los eventos mundiales actuales, descubrimos que la posición geopolítica moderna de Irán, sus alianzas internacionales, su antagonismo hacia Israel y su creciente influencia regional encajan de manera extraordinaria con los patrones proféticos establecidos en textos bíblicos que fueron escritos hace más de 2 milenios. La transformación de Irán, desde ser una nación que en el pasado sirvió como instrumento de liberación para el pueblo judío, hasta convertirse en uno de sus adversarios más vocal, es en el presente, no representa una contradicción histórica, sino el cumplimiento natural de un desarrollo profético que fue anticipado por los antiguos videntes bíblicos. Las alianzas internacionales que Irán ha estado forjando en años recientes resultan particularmente fascinantes desde una perspectiva profética. Su aproximación estratégica con Rusia, identificada por muchos estudiosos como el Magog de las profecías de Ezequiel, y su cooperación con Turquía, que históricamente corresponde a regiones mencionadas en las Escrituras bajo nombres ancestrales, está creando precisamente el tipo de coalición que los profetas bíblicos describieron para los tiempos finales. Esta no es una mera coincidencia geopolítica casual. Estamos presenciando la formación gradual de alianzas que corresponden exactamente con las configuraciones de poder descritas en las profecías bíblicas sobre los eventos del tiempo del fin. El papel de Irán en estas alianzas no es periférico, sino central y estratégico. La postura de Irán hacia Israel en particular merece atención especial desde una perspectiva profética. Su negación categórica del derecho de Israel a existir, su apoyo financiero y militar a grupos proxy que operan contra intereses israelíes y sus amenazas constantes de destrucción no son simplemente políticas regionales controversiales, sino manifestaciones de un antagonismo que tiene raíces espirituales profundas. Ezequiel predijo específicamente que Persia sería parte de una gran coalición que se levantaría contra Israel en los postreros días. La intensidad y persistencia de la hostilidad iraní contemporánea hacia Israel sugiere que estamos observando el desarrollo de las condiciones precisas que fueron profetizadas para preceder a estos eventos escatológicos. Además, el programa nuclear iraní y su búsqueda de capacidades militares avanzadas añaden una dimensión adicional de urgencia profética. Las Escrituras describen los eventos finales como caracterizados por conflictos de una magnitud y devastación sin precedentes. El desarrollo de armamento de destrucción masiva por parte de naciones mencionadas específicamente en las profecías bíblicas proporciona los medios tecnológicos para que estos eventos proféticos se materialicen con la intensidad descrita en los textos ancestrales. Sin embargo, es crucial reconocer que la significancia profética de Irán se extiende más allá de los aspectos puramente militares y políticos. Existe también una dimensión espiritual extraordinaria que se está desarrollando simultáneamente dentro de las fronteras iraníes. Informes consistentes de múltiples fuentes indican que está ocurriendo un avivamiento cristiano sin precedentes en Irán, a pesar de, o quizás debido a, la represión gubernamental. Miles de iraníes se están convirtiendo al cristianismo, muchas veces como resultado de sueños y visiones sobrenaturales de Jesucristo. Iglesias domésticas clandestinas están proliferando a través del país, y existe un hambre espiritual genuina entre muchos ciudadanos iraníes. Este fenómeno espiritual es proféticamente significativo porque las Escrituras indican que en los últimos tiempos
Habrá un gran avivamiento espiritual que alcanzará incluso a las naciones que políticamente se oponen al plan de Dios. La obra del Espíritu Santo trasciende las barreras políticas y alcanza corazones individuales, incluso en los contextos más hostiles. La situación en Irán también ilustra una verdad profética fundamental. Dios es soberano sobre toda la historia humana, incluyendo los eventos que pueden parecer contrarios a sus propósitos. Las Escrituras enseñan que incluso la ira humana y la oposición espiritual eventualmente servirán para glorificar a Dios y cumplir sus propósitos eternos. El crecimiento económico y la influencia regional de Irán también son proféticamente relevantes. Las naciones que participarán en los eventos finales descritos en las Escrituras necesitan tener la capacidad económica y militar para sostener conflictos de gran escala. El desarrollo de Irán como una potencia regional significativa le proporciona precisamente este tipo de capacidad. Más aún, la retórica y las declaraciones de los líderes iraníes frecuentemente contienen referencias religiosas y escatológicas que reflejan una cosmovisión que anticipa eventos apocalípticos. Esta perspectiva religiosa añade una dimensión adicional de urgencia y significancia a las políticas iraníes, sugiriendo que no se trata meramente de cálculos geopolíticos racionales, sino de convicciones espirituales profundas que impulsan acciones con implicaciones proféticas. La persistencia e intensidad del enfoque iraní en Israel, a pesar de la ausencia de fronteras compartidas o intereses económicos directos en conflicto, sugiere motivaciones que trascienden las consideraciones geopolíticas convencionales. Esta obsesión aparente con Israel refleja exactamente el tipo de antagonismo espiritual que las profecías bíblicas asocian con los eventos del tiempo del fin. No te pierdas ninguna revelación profética como esta. Suscríbete al canal ahora y activa las notificaciones para mantenerte actualizado con las señales de los tiempos. Uno de los aspectos más extraordinarios y esperanzadores de la historia profética contemporánea de Irán es el contraste dramático entre las políticas gubernamentales hostiles y el despertar espiritual que está ocurriendo silenciosamente entre la población civil. Mientras que el gobierno iraní mantiene una postura oficial de antagonismo hacia Israel y el cristianismo, Dios está realizando una obra poderosa y transformadora en los corazones de miles de ciudadanos iraníes ordinarios. Este fenómeno espiritual representa un cumplimiento notable de las promesas bíblicas de que en los últimos tiempos el Espíritu de Dios sería derramado sobre toda carne, alcanzando incluso a las naciones que parecen más resistentes al Evangelio. La obra divina en Irán demuestra que ninguna barrera política, cultural o religiosa puede contener definitivamente el poder transformador del amor de Cristo. Los testimonios que emergen de Irán son verdaderamente extraordinarios. Existen reportes documentados de musulmanes iraníes que experimentan sueños y visiones sobrenaturales en los cuales Jesucristo se les aparece personalmente, los llama por nombre y los invita a seguirlo. Estas experiencias místicas frecuentemente resultan en conversiones genuinas y duraderas, incluso cuando los nuevos creyentes enfrentan la posibilidad de persecución severa o incluso la muerte por su nueva fe. Las iglesias domésticas clandestinas están proliferando a través de todo el territorio iraní. Estos grupos de creyentes se reúnen en secreto en hogares privados, sótanos y otros lugares discretos para adorar, estudiar las Escrituras y fortalecerse mutuamente en su fe. A pesar del riesgo constante de descubrimiento y arresto, estos cristianos iraníes demuestran una devoción y valor extraordinarios.
Muchos de estos nuevos creyentes iraníes reportan que fueron atraídos inicialmente al cristianismo no por el proselitismo human sino por la sed espiritual que encontraron insatisfecha en su religión tradicional. Buscaban una relación personal con Dios, perdón genuino para sus pecados y paz interior que no podían encontrar en otras fuentes. Cuando descubrieron el mensaje del Evangelio, frecuentemente, a través de transmisiones de radio cristianas, materiales en línea o contacto con cristianos iraníes en el exilio, encontraron exactamente lo que sus corazones habían estado buscando. La demografía de este movimiento cristiano iraní es también notable. No se limita a ningún grupo socioeconómico específico, sino que incluye a personas de todas las edades, niveles educativos y trasfondos socioeconómicos. Profesionales educados, estudiantes universitarios, amas de casa, trabajadores e incluso algunos exclérigos musulmanes han sido tocados por este avivamiento espiritual. Las mujeres iraníes han desempeñado un papel particularmente significativo en este movimiento de fe. Muchas han encontrado en el mensaje cristiano de igualdad y dignidad personal una liberación espiritual y emocional que contrasta marcadamente con las restricciones culturales y religiosas que experimentan en la sociedad iraní. Estas mujeres frecuentemente se convierten en líderes valientes y efectivas en las iglesias domésticas, compartiendo su fe con familiares y amigos a pesar de los riesgos involucrados. La tecnología ha jugado un papel crucial en facilitar este avivamiento espiritual. A pesar de los intentos gubernamentales de censurar contenido religioso cristiano, los iraníes han encontrado maneras creativas de acceder a recursos bíblicos, sermones y materiales de discipulado a través de Internet, aplicaciones móviles y redes sociales. La Biblia en persa está disponible en formatos digitales que pueden ser descargados y compartidos discretamente. Los programas de televisión y radio cristianos transmitidos desde fuera de Irán han tenido un impacto extraordinario. Muchos iraníes sintonizan secretamente estas transmisiones y posteriormente contactan a las organizaciones cristianas para solicitar más información o materiales bíblicos. Estas interacciones frecuentemente resultan en relaciones de discipulado a larga distancia que ayudan a nutrir y fortalecer la fe de los nuevos creyentes. El crecimiento de la iglesia iraní también se está extendiendo más allá de las fronteras nacionales. La diáspora iraní en países como Estados Unidos, Europa y Canadá incluye a muchos refugiados y exiliados que se han convertido al cristianismo. Estos cristianos iraníes en el exilio frecuentemente mantienen contacto con creyentes dentro de Irán, proporcionando apoyo, aliento y recursos espirituales. Es importante notar que este avivamiento cristiano en Irán no es un fenómeno meramente emocional o superficial. Los nuevos creyentes iraníes demuestran un hambre genuina por el estudio bíblico profundo, la oración ferviente y la aplicación práctica de los principios cristianos en sus vidas diarias. Muchos están dispuestos a sacrificar comodidades, relaciones familiares, incluso seguridad personal por mantener su fe en Cristo. La persecución de los cristianos iraníes por parte de las autoridades gubernamentales ha sido bien documentada por organizaciones internacionales de derechos humanos. Los creyentes iraníes enfrentan arrestos, interrogatorios, encarcelamiento y en algunos casos ejecución por su fe. Sin embargo, lejos de disuadir el crecimiento del cristianismo, esta persecución parece haber intensificado el compromiso y la devoción de muchos creyentes iraníes. Los testimonios de cristianos iraníes que han experimentado persecución revelan una fe extraordinariamente madura y resiliente. Muchos expresan gratitud por la oportunidad de sufrir por Cristo,
viendo sus dificultades como una participación en los sufrimientos de Jesús. Esta perspectiva refleja a una comprensión espiritual profunda que trasciende las circunstancias temporales. Este movimiento cristiano en Irán también está teniendo un impacto cultural más amplio. Los valores cristianos de amor, perdón, servicio y reconciliación están influyendo positivamente en las comunidades donde los creyentes viven y trabajan. Aunque deben ser discretos acerca de su fe, los cristianos iraníes frecuentemente se distinguen por su integridad, compasión y compromiso con la justicia social. La obra de Dios en Irán demuestra una verdad profética fundamental. Ningún régimen político o sistema religioso puede detener definitivamente la obra del Espíritu Santo. Incluso en los contextos más hostiles, Dios encuentra maneras de alcanzar corazones hambrientos y transformar vidas. El avivamiento iraní es un recordatorio poderoso de que la gracia de Dios puede florecer incluso en el terreno más improbable. Al llegar al final de este análisis exhaustivo sobre el papel profético de Irán en las Escrituras, nos encontramos ante una realidad que desafía muchas percepciones contemporáneas y nos invita a contemplar los eventos mundiales actuales desde una perspectiva completamente diferente. La historia de Irán, desde sus días gloriosos como el Imperio Persa hasta su papel contemporáneo en la geopolítica del Medio Oriente, no es simplemente una secuencia de eventos políticos casuales, sino el desarrollo de un plan profético que fue establecido hace milenios. Hemos descubierto que la presencia de Irán en las profecías bíblicas no es accidental ni marginal. Desde las visiones apocalípticas de Daniel hasta las predicciones escatológicas de Ezequiel, esta nación aparece consistentemente como un actor principal en el drama profético que se está desarrollando ante nuestros ojos. Su transformación de aliado histórico de Israel bajo el rey Ciro a adversario profético en los tiempos finales ilustra la complejidad de los propósitos divinos y la soberanía absoluta de Dios sobre la historia humana. Los eventos contemporáneos en y alrededor de Irán, sus alianzas internacionales, su antagonismo hacia Israel, su programa nuclear y su creciente influencia regional no son meramente coincidencias geopolíticas, sino señales evidentes de que estamos viviendo en los tiempos que los profetas bíblicos contemplaron en sus visiones. Cada movimiento político, cada declaración hostil, cada alianza estratégica contribuye al cumplimiento gradual de patrones proféticos establecidos hace más de 2000 años. Sin embargo, la historia profética de Irán también nos enseña que el plan de Dios siempre incluye elementos de misericordia y redención junto con juicio. El extraordinario avivamiento cristiano que está ocurriendo silenciosamente dentro de Irán demuestra que incluso las naciones que parecen más resistentes al Evangelio pueden convertirse en campos fértiles para la obra del Espíritu Santo. Miles de iraníes están descubriendo la esperanza y transformación que se encuentran únicamente en Jesucristo, incluso mientras su gobierno mantiene políticas hostiles hacia el cristianismo. Esta dualidad, confrontación política y avivamiento espiritual, refleja la naturaleza compleja de los propósitos divinos. Dios es simultáneamente justo y misericordioso, capaz de usar incluso la oposición humana para cumplir sus propósitos eternos, mientras simultáneamente extiende gracia individual a aquellos que buscan la verdad con corazones sinceros. Para aquellos que comprenden las escrituras proféticas, los desarrollos en Irán sirven como un recordatorio constante de que vivimos en tiempos extraordinarios. Las profecías que durante siglos parecían distantes y abstractas, ahora se están materializando con una precisión que desafía toda explicación natural. Estamos presenciando el cumplimiento literal de predicciones que fueron registradas por profetas que vivieron hace milenios.
Esta realización debe impactar profundamente nuestras prioridades y perspectivas. Si las profecías concernientes a Irán se están cumpliendo con tal precisión, entonces podemos tener absoluta confianza en que todas las promesas bíblicas, incluyendo aquellas relacionadas con el regreso de Cristo, la restauración de Israel y el establecimiento del reino de Dios en la tierra, también se cumplirán exactamente como fueron predichas. El papel profético de Irán también nos recuerda la importancia de mantener una perspectiva eternal en medio de los eventos temporales. Aunque los titulares noticiosos pueden causar ansiedad y preocupación, aquellos que entienden las profecías bíblicas pueden tener paz, sabiendo que Dios mantiene control absoluto sobre todos los eventos mundiales. Nada está ocurriendo fuera de su conocimiento o contrario a sus propósitos finales. Más aún, la historia profética de Irán nos desafía a expandir nuestras oraciones e intereses más allá de nuestras preocupaciones personales inmediatas. Debemos orar por el pueblo iraní, especialmente por aquellos que están arriesgando todo para seguir a Cristo. Debemos orar por la paz en el Medio Oriente, por la protección de Israel y por el cumplimiento de los propósitos divinos en toda la región. También debemos estar preparados para compartir nuestra fe con mayor urgencia y efectividad. Si realmente estamos viviendo en los tiempos finales, como sugiere el cumplimiento de las profecías relacionadas con Irán, entonces el tiempo para alcanzar a otros con el Evangelio puede ser más limitado de lo que previamente habíamos considerado. Este contenido ha sido revelador, ¿verdad? Si quieres seguir descubriendo más secretos proféticos como estos, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Comparte este video con otros que necesitan conocer estas verdades fundamentales sobre los tiempos en que vivimos. En última instancia, el destino profético de Irán nos señala hacia realidades que trascienden las preocupaciones políticas temporales. Nos recuerda que existe un propósito divino que se está desarrollando a través de la historia humana y que cada persona debe decidir cómo responderá a la revelación de Dios en estos tiempos extraordinarios. La pregunta que cada uno debe confrontar no es simplemente qué está ocurriendo con Irán en el contexto geopolítico, sino qué está ocurriendo en nuestros propios corazones en respuesta a estas señales proféticas evidentes. ¿Estamos preparados para el regreso de Cristo? ¿Hemos entregado nuestras vidas completamente a Él? ¿Estamos viviendo con la urgencia y propósito que estos tiempos demandan? El reloj profético continúa avanzando y las señales se multiplican día tras día. Irán, con su rica historia bíblica y su papel contemporáneo en el cumplimiento profético, permanece como uno de los indicadores más claros de que estamos viviendo en los días que los profetas contemplaron hace miles de años. Que tengamos la sabiduría para discernir los tiempos, la fe para confiar en las promesas divinas y el valor para vivir de manera que honre a Dios mientras esperamos el cumplimiento final de todas sus promesas. El destino profético de Irán está escrito en las páginas de la Escritura, pero nuestro destino personal depende de las decisiones que tomamos hoy en respuesta a estas verdades reveladoras. Gracias por acompañarme en este viaje profético extraordinario. Ahora me encantaría saber cuál fue la revelación más impactante que descubriste en este análisis. ¿Cómo ha cambiado tu perspectiva sobre los eventos mundiales actuales? Comparte tus reflexiones en los comentarios. Será un honor leer tus pensamientos y continuar esta conversación tan importante sobre los tiempos proféticos que estamos viviendo.